Bandas narcocriminales destruyen más de 4.000 cámaras de seguridad en zonas estratégicas para el tráfico de drogas en Guayaquil. Yo le pido disculpas a Dios, a toda la ciudadanía y también le pido... El concejal de Salinas, César Pino Argote, ofreció disculpas tras las amenazas de muerte que profirió a 4 personas. Ecuador propondrá a la Organización Marítima Mundial ampliar la reserva marina para proteger Galápagos. La Corte Constitucional limita el alcance de las acciones de protección a raíz de la restitución del Consejo de Participación Ciudadana que presidió Hernán Ulloa. El Consejo Electoral mira a un costado mientras candidatos incumplen las normas electorales. 3 asociaciones de empresas de telecomunicación piden al gobierno retomar las negociaciones de telefonía celular. En la tercera entrega del especial, Drogas, la apuesta mortal. Yo esperé que se duerma y yo dije no, la encadeno porque yo ya no quiero seguir sufriendo. Televistazo cuenta el drama de las madres de los adictos. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 2 de agosto. Guayaquil tiene un sistema de vigilancia con 41.000 cámaras operadas por la empresa pública de seguridad del municipio. 4.100 están fuera de operación. Bandas narcocriminales destruyen las cámaras en 2 zonas estratégicas, justamente en el Distrito Sur y también en la Nueva Prosperina, que son corredores para el tráfico de drogas, como informa William Young. Estas son imágenes captadas por cámaras de vigilancia antes de ser destruidas por las bandas narcocriminales, que no quieren dejar rastros de sus delitos. Esto ocurre especialmente en 2 de los distritos más violentos de Guayaquil, Nueva Prosperina, en el noroeste, y el Distrito Sur, junto al puerto marítimo. Estamos haciendo un levantamiento de información para ver ciertas alternativas, poner las cámaras más altas o tratar de ver ubicaciones estratégicas para que estas cámaras no sigan siendo afectadas. Pero tenemos que seguir manteniendo en esas zonas. Nos encontramos en la reposición de estas herramientas, la conexión de la fibra óptica y de la energía eléctrica. El municipio tiene un centro de monitoreo que revisa las imágenes de 24.000 cámaras instaladas en buses urbanos, taxis, expresos escolares, en las unidades y estaciones de la Metrovía y en semáforos. Otras 17.000 colocadas en postes y distribuidas en los 10 distritos de la ciudad. En total, 41.000 dispositivos de videovigilancia, pero el 10%, es decir, 4.100, no están operativas, porque las bandas criminales que se disputan el control de estas zonas las destruyen, incluso con disparos. De esta forma evitan ser captados e identificados en delitos como la extorsión a negocios y la venta de droga al menudeo. En barrios del sur, al no tener cámaras, mantienen fuera del radar las calles que usan para movilizarse y llegar al estero para transportar droga hacia el puerto marítimo, generando puntos ciegos. En otros sectores, como Monte Sinaí en el noroeste, ya no funcionan. En algunos casos, personal municipal las repara, pero solo con resguardo de militares y policías. La primera sentencia en firme de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado es contra 6 integrantes de la banda Los Tiguerones, acusados de sicariato y extorsiones en Esmeraldas. Obtuvieron condenas rebajadas porque aceptaron los cargos. Jacqueline Rodas con los detalles. 6 integrantes de la banda de Los Tiguerones obtuvieron penas rebajadas por delincuencia organizada. En la primera condena en firme que sale de la nueva Unidad contra la Corrupción y el Crimen Organizado creada hace 7 meses. Se trata de los detenidos en el operativo ejecutado en Esmeraldas el 16 de febrero pasado, luego de interceptaciones telefónicas que confirmaron que se trata de una estructura criminal responsable de extorsiones, tenencia de armas y drogas y al menos 3 sicariatos. Entre ellos, el de Nelson Castillo, profesor de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Aquí parte de las llamadas que registró la Fiscalía. Alias Terry dice, estén con las ventanas abiertas por si acaso algo. ¿Dónde dejaron a ese 3P muerto? HD responde, más arriba de la vía, atrás de la casa de 4P. Todos los pacos están yendo para allá. Que lo maten a 30. Lo tienen al otro lado de la carretera. Necesito fotos de los 2 manes. HD responde, ya. Pese a la gravedad de los delitos comprobados, los 4 líderes fueron sentenciados a 4 años y 2 meses de cárcel y los 2 colaboradores a 3 años y 4 meses.
penas reducidas porque se acogieron al procedimiento abreviado y aceptaron ser responsables de los hechos. La Fiscalía acordó ese tiempo con sus defensores y el juez aceptó. Se les impuso una multa de $4.500 a cada uno y deben ofrecer disculpas públicas a las víctimas en un medio impreso de Esmeraldas. Si cumplen su condena completa, saldrán de prisión entre 2026 y 2027. La renuncia del director nacional de atención a personas privadas de la libertad, SNAI, ocurre en medio de un estado de excepción carcelaria que se extenderá hasta septiembre. Carla Delgado amplía el tema. Guillermo Rodríguez renunció a la dirección del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, después de 10 meses en el cargo. El presidente Guillermo Lasso aceptó su decisión. En una carta explicó que hechos oscuros de mafias organizadas han enlutado a familias y obstaculizado el trabajo. Durante una entrevista para Contacto Directo el viernes pasado, el funcionario advirtió que el control de las cárceles requiere de un proceso sostenido en el que deben actuar varias entidades públicas. Realmente los modelos de gestión no están para ser sostenibles como tal. Y ya la Asamblea Nacional, en el año 2021, reconoce que el control de los centros penitenciarios, por no llevar adelante un proceso de distribución, se habría perdido para el 2015. Su renuncia ocurre en medio de la declaratoria de estado de excepción carcelaria decretado por el gobierno, por la violencia en las prisiones que durante el último amotinamiento dejó al menos 31 reos muertos. Durante su cargo, por primera vez, la penitenciaría del Litoral fue totalmente intervenida. Al interior, se destruyeron puestos de vigilancia montadas por las mismas organizaciones delictivas, más de 15,000 municiones, equipos de monitoreo de los reos, así como congeladores y hasta animales. En lo que va de este periodo de gobierno por la entidad han pasado 5 directores. Rodríguez reemplazó en el cargo a Bolívar Garzón. Según advirtieron guías penitenciarios, el control de los centros lo habría perdido el Estado hace 5 años, en una disputa violenta de organizaciones delictivas por obtener el poder. Hasta el cierre de esta emisión, no se conoce quién reemplazará a Rodríguez en el cargo. En Salinas, un concejal fue denunciado por intimidación luego de que amenazó de muerte a 4 personas en medio de un incidente. Diego Cuenca conversó con la autoridad implicada, quien ofreció disculpas por las agresiones. Veamos de qué se trata. El incidente quedó grabado en un video. El concejal del Cantón Salinas, César Pino Ergote, amenazó de muerte a 4 personas que laboran en un condominio de esa localidad de la provincia de Santa Elena. Te amenazo de muerte a ti, te amenazo de muerte a ti. Si a mí ese video se hace público, mira, yo me voy a la cárcel, pero alguien se va a ir conmigo al infierno, ¿ves? Por Diosito Santo. Según los afectados, el funcionario de 36 años y su padre enfurecieron porque por falta de pago de las alícuotas le suspendieron los servicios básicos de su departamento que se ubica en ese condominio. Nadie se puede meter con nadie. En medio del escándalo, el concejal provocó que una mujer se caiga mientras grababa su comportamiento. Un día después del altercado que se viralizó en redes sociales, Pino Ergote aseguró estar arrepentido. Y ante eso yo perdí los estribos, actué de forma iracunda, grité. Yo le pido disculpas a Dios, a toda la ciudadanía, y también le pido disculpas a las personas con las que ocurrió este incidente. Según la concejal Priscila del Peso, Pino Ergote es miembro de la Comisión de Equidad y Género. Que en la próxima sesión de Consejo se proponga la reestructuración de la Comisión de Equidad y Género. Más aún cuando en este país se habla mucho de que estamos trabajando en pro de derechos de mujeres, estamos trabajando en pro de derechos de niños, y lo que se vio ayer fue claramente una vulneración, además de una evidente amenaza. Por su parte, el municipio no se ha pronunciado al respecto, y el alcalde de esa localidad aseguró a Televistazo que por el momento no van a hablar del tema. La Corte Constitucional selecciona un nuevo caso para regular las acciones de protección. Se trata del fallo de un juez de la Concordia que permitió seguir con sus cargos a Hernán Ulloa y 3 consejeros de participación, pese a que fueron destituidos por la Asamblea Nacional. Informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional escoge un nuevo caso para regular el abuso de las acciones de protección. Esta vez analizará lo ocurrido en noviembre de 2022, cuando la Asamblea Nacional, mediante juicio político, censuró y destituyó al entonces presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa.
y a los consejeros Francisco Bravo, Ivette Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. Pero 7 días después, un ciudadano de nombre Manuel Párraga presentó 7 acciones de protección, hasta que una de ellas recayó en el juez de la Concordia, Ángel Indao, quien falló a favor de los 4 consejeros, anuló el juicio político y los restituyó en sus cargos. Los magistrados constitucionales que conforman el Tribunal de Admisión explican que escogieron este caso por su gravedad, porque no existe un precedente y por su trascendencia nacional. Además, porque a primera vista se trata de una decisión que se superpuso a la competencia de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional como representante de la voluntad popular. También prevén revisar la validez de las acciones tomadas por los consejeros durante el tiempo que siguieron en funciones luego de su destitución. Ahora el caso seleccionado pasa a sorteo para definir al juez ponente, que lo tramitará y elaborará la resolución para votación del Pleno. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá mañana ante un gran jurado en Washington. ¿Para qué, Andrea? Juan Carlos, para la lectura formal de cargos por conspiración para cometer fraude en contra del país e intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 cuando ganó Joe Biden. Ahora, esos hechos dieron paso al violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La acusación hace referencia además a una serie de personas que lo habrían ayudado a cometer esos delitos. Informa Pedro Jiménez. Los cargos por conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de los ciudadanos son los más graves que le han imputado al expresidente Donald Trump en toda la secuencia de procesos por delitos federales y civiles que la justicia ha iniciado contra él y que se traducen en al menos 4 juicios y otras demandas, y que lo pondrá mañana ante una jueza de la Corte Federal del Distrito de Columbia. Los hechos se derivan de las demandas que Trump presentó en contra de los resultados electorales en varios estados, así como las acusaciones de fraude, las presiones al entonces vicepresidente Mike Pence, quien era presidente del Senado, para frenar la certificación del triunfo de Joe Biden, y el llamado a sus seguidores a ir al Capitolio en el día de una sesión clave para la confirmación del resultado, lo que terminó en un acto de insurrección que se dijo fue una amenaza para la democracia. John Lauro, abogado de Donald Trump, reaccionó diciendo que están enfocados en el hecho de que la acusación al expresidente es un ataque a la libertad de expresión y de defensa política, y que el gobierno de Biden está criminalizando la defensa de esas libertades. La acusación de la Fiscalía hace referencia además a 6 personas señaladas como co-conspiradores, entre ellos el exfiscal y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también abogado de Trump, quien hace un par de semanas admitió haber hecho declaraciones difamatorias en contra de funcionarios electorales de Georgia, pero que argumenta que hubo fraude en ese estado. Este nuevo juicio contra Trump podría tomar entre 9 meses y 1 año en resolverse, es decir, hasta antes de las elecciones de noviembre de 2024. Pero en la medida en que no haya una sentencia condenatoria, nada le impide a Donald Trump seguir en la carrera presidencial o incluso ocupar el cargo de llegar a ganar las elecciones. China se alista para el impacto de un nuevo fenómeno meteorológico mientras se lidia con los estragos de otro que pasó hace 4 días. El tifón Kanun avanza hacia el este de ese país luego de dejar un muerto y 35 heridos en Japón. El tifón Kanun tocó tierra en la isla japonesa de Okinawa con vientos de 160 kilómetros por hora. Vehículos quedaron volcados en las calles y carteles se desplomaron. También techos y árboles fueron arrancados por las ráfagas. Una persona murió y 35 resultaron heridas. Otras 220.000 quedaron sin energía eléctrica. Kanun es el 6º tifón que se forma en el Pacífico esta temporada y ahora avanza hacia el este de China, donde todavía no se recuperan de los estragos de otro ciclón. 28 ciudades semisumergidas, vías bloqueadas por derrumbes y miles de personas atrapadas por el agua es el panorama en Hebei, Taiyín y la capital Beijing. Ahí el impacto del tifón Doksuri hace 4 días desató las peores inundaciones registradas en China desde hace 140 años. Desde helicópteros, rescatistas arrojan provisiones a personas atrapadas en los techos de edificios.
En tierra la situación es más dramática. Con cables, los equipos de emergencia rescatan a los residentes que quedan suspendidos sobre torrentosos ríos. Hasta el momento se reportan 20 fallecidos. 880.000 personas han sido evacuadas, pero las labores se intensifican para llevarlas a zonas más seguras ante la inminente llegada del tifón Kanun en las próximas horas. Se reportan 47 muertos durante los operativos de seguridad en zonas dominadas por la delincuencia en Brasil. Y la presidenta del CNE, Diana Tamaín, está en el estudio de Televistazo. Le vamos a preguntar qué pasa con el control electoral. ¿Existe? Sigan en sintonía de Coavisa. CNE, con la venda puesta. Un informe ciudadano revela inconsistencias en reportes financieros presentados por las organizaciones políticas sobre la campaña para las elecciones de febrero. Candidatos a la alcaldía de Guayaquil no presentaron sus informes o reportaron $0 en gastos. Es el caso de Aquiles Álvarez, como lo explica Luisa María Heredia. Es gracias a un monitoreo del gasto electoral que hizo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que salen a la luz las inconsistencias en los reportes financieros de la campaña para la alcaldía de Guayaquil que entregaron las organizaciones políticas. La candidatura de Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en 7 documentos presentados registra solo $25 de ingresos y 0 de gasto de campaña. Esto pese a los grandes eventos que se hicieron. El último fue un cierre de campaña en el sector del Cristo del Consuelo en el sur que duró más de 4 horas y contó con artistas, influencers y seguridad privada. La candidatura de Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, en cambio, en 9 informes entregados al Consejo Nacional Electoral, reporta $0 de ingresos y de gastos, aunque el aparataje desplegado para promocionarla fue amplio. Hasta incluyó la producción de una bebida llamada La Colorada. Alguien tiene que haber pagado eso. Y eso tenía que reflejarse en los informes quincenales de gastos que están obligados a entregar las organizaciones políticas. Pero en el informe de la ONG también se evidencia que los aspirantes Jaime Páez del Movimiento Democracia Sí, Ecuador Montenegro de la Alianza Unidad Popular Pachacutic y Jimmy Jairala de la Alianza Movimiento Centro Democrático Partido Socialista Ecuatoriano ni siquiera presentaron esos reportes financieros quincenales. Al parecer, no solo las organizaciones políticas han incumplido con su obligación, sino también el Consejo Nacional Electoral. Existe una coordinación de fiscalización de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como provincial, que está facultada y que está obligada a revisar que esta información sea correctamente consignada. El Código de la Democracia establece sanciones para infracciones relacionadas con el financiamiento del gasto electoral que el CNE debería aplicar. Hay desde multas a los partidos y candidatos, suspensión de los derechos políticos por hasta 4 años y destitución de autoridades elegidas. En el informe, la Fundación hace mención especial de un hecho concreto: la promoción a favor de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en el cierre de campaña de Aquiles Álvarez. Sus monitores evidenciaron la entrega de una polla electoral con sus nombres, algo que también está prohibido por la ley. La próxima semana la organización presentará denuncias contra los candidatos. Y sobre este tema, las dudas se centran en la capacidad de la autoridad electoral para vigilar y evitar abusos en las campañas. Los últimos casos se suman a varios precedentes en los que el CNE no ha impedido a tiempo infracciones. Francisco Garcés con el reporte. El Consejo Nacional Electoral no aplica los sistemas de control para evitar abusos de candidatos y organizaciones electorales en campaña. Las violaciones son múltiples y se repiten en cada comicio. Un ejemplo es el uso de niños en proselitismo, situación expresamente prohibida en la ley, pero que es recurrente en la política ecuatoriana. En la actual campaña se han producido casos que generaron protestas incluso dentro del CNE, que admitió no poder controlarlos. También está el uso de la imagen del expresidente Rafael Correa para hacer campaña política, pese a estar sentenciado y prófugo de la justicia. Si bien el CNE ha prohibido su uso en la campaña en medios, no ha podido evitar que aparezca en todos los demás espacios de proselitismo.
Dar regalos en busca de votos también es tradicional en la época electoral. En su momento, Álvaro Noboa daba productos alimenticios y colchones, y la costumbre se repite con su hijo, ahora candidato presidencial, quien casi a cada sitio donde va entrega cajas de productos y lanza camisetas a su paso. Otra de las últimas polémicas fue en las pasadas elecciones seccionales en las que el correísmo respaldó abiertamente a varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, acción también prohibida por la ley, pero que la autoridad electoral permitió. En su momento, el CNE tampoco impidió la inscripción de candidatos con problemas legales. Cuando Jorge Glass fue parte de las elecciones primarias de la Revolución Ciudadana con el aval del CNE, o la inscripción de Pablo Romero, condenado por secuestro como candidato, al igual que Patricio Carrillo, quien estaría impedido de ejercer el cargo en caso de ganar un puesto en la Asamblea. A estos precedentes se suman las dudas sobre el control del financiamiento de las campañas, más cuando se ha conocido que candidatos a las alcaldías de las principales ciudades del país declararon que sus campañas fueron gratuitas. Y para responder sobre estas inconsistencias, ya nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Bienvenida, presidenta. ¿Por qué el CNE tiene prácticamente la venda puesta en los casos que acabamos de ver? Bueno, hay que diferenciar dos circunstancias. La primera, de aquellos candidatos que estuvieron en campaña anterior, de las últimas elecciones, hay que considerar que ellos tienen 90 días para declarar todos los gastos de fondos privados. En el caso de no hacerlo, el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 2 años para levantar informes y poner las respectivas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral para que esto a su vez aplique las sanciones respectivas. Pero entonces 2 años significa nunca, porque el tiempo corre y son 2 años. Estamos hablando de un tiempo bastante largo, presidenta. Así es, son informes, una infinidad de informes que tenemos, sobre todo cuando son candidaturas de autoridades seccionales, porque usted entenderá, las candidaturas inscritas superaron los 62,000 candidatos entre principales y suplentes, y cada candidato tiene que reportar estas cuentas, y el CNE tiene ese plazo según la ley para ir desarrollando o analizando esos informes, y nosotros ya nos encontramos en ese análisis, y de acuerdo a cómo vaya avanzando los informes se pone la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿La ley entonces está hecha para no cumplirla? No, yo creo que sí. Lo que sucede es que también hay que ser realistas. Con 80,000 candidatos en el 2019 entre principales y suplentes, la tarea es muy grande, es titánica para el Consejo Nacional Electoral para pedir informes, se manda a subsanar, y en el caso que no lo hagan, para mandar al Tribunal Contencioso Electoral. Y hacer una infracción grave al no justificar estos fondos, también las sanciones son drásticas y se debe seguir el debido proceso, y eso es también lo que toma tiempo porque tienen que presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿cómo ejercer, presidente, el control? El CNE lo hace después de las denuncias, no durante. A ver, el gasto electoral, nosotros hacemos ese control a través de nuestro monitoreo de medios, a través de monitoreo de vías, y también el registro de todos los artículos promocionales que constan en nuestro registro, y las organizaciones políticas a su vez tienen que declarar aquello. Si no declaran lo que está en nuestra base de datos, también se le imputa el gasto electoral, y este no debe superar al monto que se le permite según la ley. Entonces ahí hay una falta de control, presidenta. Alguien tiene que haber pagado los eventos, la gasolina para los recorridos, redes sociales, pancartas, etcétera. ¿Cómo sabrán los ciudadanos que en efecto fue así? ¿De dónde salieron los recursos? La transparencia. Así es, ellos tienen que justificar todo lo que nosotros hemos registrado, y no justifican ellos como corresponde, por eso se les imputa el gasto electoral, y puede suceder que esto supera el monto máximo autorizado por la ley. Ahora, hay otros procesos que hemos evidenciado precisamente en esta campaña electoral, presidenta, el uso de niños. El vicepresidente Pita hizo un exhorto, pero ¿hasta qué punto eso va a funcionar? Hemos visto que no hay sanción en ese sentido. Exhortan a que los candidatos no utilicen a niños, pero lo siguen haciendo, y ahí queda. Así es, el Código de la Democracia no contempla como infracción electoral
que intervengan niños en spots publicitarios o en actos políticos. Pero el código, la niñez, exacto, el código de la niñez y adolescencia sí lo prohíbe. Sí lo prohíbe, y quien tiene que juzgar es el Consejo Cantonal de la Niñez, que tiene que seguir su debido proceso para juzgar a quienes utilizaron a los niños sin autorización de sus padres. Pero como Código de la Democracia no contempla como infracción electoral. Pero más allá de lo que establece, o en este caso no establece, el vacío que hay en el Código de la Democracia, ¿hasta dónde ustedes pueden actuar, Presidenta? Entonces, disculpe con todo respeto, ¿están pintados en la pared los miembros del Consejo Electoral? No. ¿En estos casos? No, absolutamente no. Nosotros, al no tener esa disposición legal en el Código de la Democracia, hemos implementado un reglamento en el que se prohíbe el uso de las imágenes o en estas actividades que estén presentes en los niños. ¿Y en ese reglamento se establecen sanciones? No, porque no es infracción electoral, se prohíbe, y en el caso de que se requiera esa información, será la autoridad competente, como ya lo dijimos, de acuerdo al Código de la Niñez. Lo que nosotros hacemos es un control estricto con ese reglamento, basándonos en la prohibición que tienen en el Código de la Niñez de que todos los productos promocionales que tiene que aprobar el Consejo Nacional Electoral no se da su aprobación si tiene ese contenido, frases violentas, imágenes que denigren a las personas, etcétera. Ese control previo nosotros lo hacemos, y usted se fijará, en ningún spot autorizado por el CNE y permitido en los medios de comunicación autorizados por el CNE, no ha sucedido eso. Al parecer, lamentablemente, a los candidatos parece que no les importa eso y no lo respetan todos. Otro caso es de la Revolución Ciudadana, que sigue utilizando la imagen del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción, prófuga de la justicia, sin derechos políticos. Incluso le entrevistó a Luisa González. ¿Qué hacer en ese caso, Presidenta? Igual, el control del Consejo Nacional Electoral mira que estas condiciones no se den y no se ha autorizado. Pero ya lo hizo Luisa González. No lo hemos autorizado. A ver, tenemos productos promocionales que el Consejo Nacional autoriza para que sean difundidos en medios de comunicación calificados para la promoción electoral. En ese escenario no se ha dado paso a ningún solo video, a ninguna sola imagen que haga referencia a lo que usted manifiesta. Ese video está en YouTube. Exacto, a eso voy. Todo lo que se ha visto, todo lo que se puede mirar, lo que usted hace mención, se ve en redes sociales. Y nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales, porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Y el tema de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que fueron promocionados por el correísmo, cosa que la ley también lo prohíbe, usar incluso el color de la Revolución Ciudadana. Si no fuera presidenta por las organizaciones ciudadanas, ellos no tendrían control entonces. No, es muy clara la ley del Consejo de Participación Ciudadana en las prohibiciones que determina lo que no pueden hacer y sí pueden hacer los candidatos. Ahí no se determina tales circunstancias, lo que se determina es la prohibición de que no pueden hacer campaña ni a título personal, ni una organización social, ni una organización política. Todo lo que se ha visto y se cuestiona ahora lo han hecho a través de redes sociales, la gran mayoría de los candidatos, incluso, permítame decirlo, aquellas personas que ahora están denunciando también hicieron campaña en redes sociales porque sabían que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia y control por prohibición de la Corte Constitucional. Entonces, Presidenta, ustedes están confirmando que no tienen control sobre todo este proceso. Legalmente no tenemos la competencia y no podemos arrogarnos funciones ni desobedecer una sentencia de juez competente, en este caso de la Corte Constitucional. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer lo que nos permite la ley hacer dentro de nuestras competencias. Eso ustedes, desde sus competencias y lo que dice el Código de Democracia, significa entonces que prácticamente los candidatos pueden hacer lo que quieran. Agradecemos a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado para aclarar estas inconsistencias y irregularidades durante este proceso de campaña electoral. Este miércoles en Cuenca, el presidente Guillermo Lasso prometió entregar $2.6 millones al municipio para saldar parte de la deuda por la construcción del tranvía. Una oferta de campaña que ya había ratificado durante su mandato. Luisa María Heredia con el reporte. Con un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dispuso al Ministerio de Economía y Finanzas entregar al municipio de Cuenca $2.600.000 para cubrir parte de la deuda que mantiene por la construcción del tranvía. Vamos a firmar hoy
con el alcalde la asunción de la deuda que me comprometí a asumir como gobierno central, deuda del tranvía. El monto equivale a una de las cuotas que mensualmente paga el Cabildo, un banco francés, que le otorgó el préstamo para financiar la obra. La inversión total para que la capital azuaya pueda contar con un sistema de transporte que beneficie la movilidad de más de 500.000 personas e impulse el turismo local es de $230 millones. Una parte financió el gobierno de Rafael Correa y 50 millones asumió el municipio de Cuenca. En la cita con el alcalde Cristian Zamora también se abordaron otros temas como la seguridad ciudadana. El Cabildo se comprometió a brindar hospedaje a los nuevos policías que lleguen a la urbe y habrá cooperación para implementar control antinarcóticos en el aeropuerto. Incluso se prevé suscribir un acuerdo para la construcción de 3 retenes en la cárcel de Turi. Las autoridades también hablaron de reparación vial. Pero hemos resuelto los nudos críticos en la carretera de Molleturo. Previo al encuentro, Lazo visitó un centro de salud de la parroquia San Joaquín que fue repotenciado para supervisar el acceso a servicios de salud de mujeres embarazadas y de niños menores de 2 años. Esto en medio de reclamos de usuarios por la falta de insumos y medicamentos. Para cerrar su agenda en Cuenca, el jefe de Estado hizo entrega de la reconstrucción integral del centro de referencia y acogida inclusivo, situado en el Parque El Paraíso. Enormes rocas cubrieron 2 carriles de la vía San Plácido-Pichincha en la provincia de Manabí. En videos aficionados quedaron registradas las piedras atravesadas a lo largo de 40 metros. Las lluvias de los últimos días causaron ese deslizamiento, según el Ministerio de Transporte, que desplazó maquinarias para recuperar la vía que conecta a Manabí, Guayas y Los Ríos. Redes vacías en Esmeraldas tras los derrames de petróleo de junio y julio. Los pescadores exigen que se les pague por la afectación. Les contamos más al regresar. 128 pescadores y trabajadores de camaroneras están afectados en Esmeraldas por los 2 últimos derrames de petróleo ocurridos entre junio y julio de este año. ¿Qué medidas ha ejecutado Petroecuador para remediar la situación? Informe Elena Velasco. En el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, 60 embarcaciones están sin operar. 14 días han pasado del derrame de 1.200 barriles de crudo liviano de petróleo que contaminó la playa Las Palmas y que terminó manchando las redes de los pescadores, dejándolas inservibles. Richard Castillo es capitán de una lancha y cuenta que su red de trasmayo, que mide 1.500 metros y con la que pescaba 18 millas del balneario, quedó obsoleta. Hizo un crédito e invirtió $10,000 en este equipo. Conseguía albacora, picudo, dorado, pero ahora ya no puede trabajar, al igual que los 2 tripulantes que lo acompañaban. En los días buenos, en una lancha conformada por 3 personas, llegan a ganar hasta $700, valor que han dejado de percibir. Los 60 pescadores están de brazos cruzados. En el sector de Pianguapí del Cantón Esmeraldas hay un grupo afectado por otro derrame ocurrido el pasado 9 de junio, cuando se produjo una rotura en una tubería del poliducto Esmeraldas-Quito en la parroquia Cube de Quinindé, que terminó extendiéndose hasta el río Esmeraldas, donde laboraban 36 pescadores artesanales y cuyas redes, que cuestan $100 cada una, también resultaron dañadas. Además, en esta misma zona, en la vía Tachina, 32 personas dedicadas a la cría de peces y mariscos perdieron su producción. Sus 26 piscinas ubicadas a lo largo de 8 hectáreas, en donde alimentaban camarón y chame, un pez de agua dulce cuya libra cuesta $2.50, se afectaron debido a la contaminación del río, ya que obtenían de allí el agua para oxigenar las piscinas. Los pequeños piscicultores tenían un promedio de 10 a 20 quintales de chame de que cultivaban cada 3 meses. Ahora no tienen recursos para adquirir nuevamente camarón o chame. El gremio señala que Petroecuador tomó muestras del suelo, agua y redes contaminadas, pero hasta ahora no han recibido ningún tipo de remediación económica, por lo que pusieron una demanda por daño al bien ajeno. Ecuador se comprometió a ampliar la reserva marina de las Islas Galápagos para controlar la pesca ilegal y el tráfico de drogas. El tema fue analizado con el secretario de la Organización Marítima Internacional. Paul Romero explica cómo se lo hará. El coreano Ki Tae-lim, secretario de la Organización Marítima Internacional, está en el país. Este miércoles acudió al Ministerio de Defensa y se reunió con la cúpula de la Armada.
Ecuador es parte de los 170 países signatarios de este organismo internacional responsable de la seguridad, navegación, protección marítima y prevención de la contaminación de los mares. En el encuentro se analizaron los mecanismos para proteger la riqueza marina de las Islas Galápagos ante la amenaza de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada y el riesgo que representan para la seguridad las rutas del narcotráfico por las islas. Esto puede ayudar a caminar por cierto sendero para poder combatir cualquier tipo de crimen, incluyendo el tráfico de drogas. El secretario no precisó cómo lo harán. El comandante de la Marina señaló que el Ecuador presentará al organismo un plan para ampliar la reserva en 60.000 kilómetros cuadrados, es decir, representa el 5.5% de la superficie marina de las islas, para la protección de la biodiversidad del océano e impulsar el turismo sostenible en Galápagos. La problemática que tenemos del narcotráfico y las rutas que pasan cerca de Galápagos y la situación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es situaciones regionales que están afectando a todo el continente sudamericano. La riqueza marina de Galápagos está en riesgo permanente por la presencia de flotas chinas de más de 200 embarcaciones que realizan faenas de pesca al borde de la zona económica exclusiva y de áreas protegidas. Los contratos de Claro y Movistar están a pocas semanas de vencer. Sin embargo, el gobierno no ha aprobado la prórroga de la concesión del espectro radioeléctrico. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones pide que se agilicen los procesos. Ariana Bermeo con el informe. Las empresas de telecomunicaciones hacen un llamado al gobierno para que prorrogue los contratos con las operadoras de telefonía móvil que vencen el 27 de agosto para Claro y en noviembre para Movistar. Señalan que resulta inminente e imprescindible la prórroga para que puedan brindar seguridad en la continuación de los servicios. El 24 de mayo pasado, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, suspendió la renegociación con las telefónicas por 120 días y el proceso no ha avanzado. No hemos tenido como industria, de hecho, una comunicación clara de qué es lo que va a pasar, cuál va a ser este cronograma que se va a aplicar, cuándo se van a retomar los procesos, si ya han avanzado o no han avanzado, en poder contar con todos estos insumos que motivaron la suspensión de las mesas de negociación. Por el anterior contrato, Conecel, dueña de la marca Claro, pagó $469 millones, mientras que Otecel, con la marca Movistar, canceló $240 millones. Claro tiene 9.2 millones de líneas y Movistar 5.4 millones. Ambas generaron tributos por $55.4 millones en el 2022. Mientras más ingresos exista o más dinero de flujo exista a la caja del Estado, es una mucho mejor negociación. Hoy la tendencia internacional es muy por el contrario. Cuando se asigna espectro, lo primero que está en la mente del regulador y en la mente del Estado es cómo esa asignación puede beneficiar a más ciudadanos. Ecoavisa solicitó una versión al Ministerio de Telecomunicaciones sobre la renegociación de los contratos, pero no hubo respuesta. Drogas, la apuesta mortal. Televistazo continúa con la serie Drogas, la apuesta mortal. En esta tercera entrega, las madres de los consumidores relatan las dificultades y el sufrimiento que deben transitar junto a sus hijos, quienes en algunas ocasiones llegan a empeñar o vender objetos de valor de sus parientes. El consumo de sustancias ilegales supone un alto nivel de tensión, estrés y nerviosismo. Merlin Ochoa recogió los relatos de las familias. Una de ellas se vio en la necesidad de encadenar a su hija para evitar que salga a consumir. Ella se me escapaba, de madrugada me levantaba, no la encontraba, lloraba, le iba a buscar. Hasta que la encontré y un día me la traje. Y yo conversé con ella, pero ella me decía que ella no podía, que no, era una desesperación que le daba por consumir. Yo le dije, entonces yo te voy a encadenar. Primero me dijo que no lo haga, pero yo esperé que se duerma y yo dije, no, la encadeno porque yo ya no quiero seguir sufriendo.
llorar las 24 horas, mirar a la hija ahí encadenada y dándole las pastillas a la hora que son, y que no quiero, tómate, tú confía en mí que yo te voy a sacar adelante. Y de ahí ya no la encadené porque ella mismo quiso poner de su parte. Y ella me dice, mamá, ya nunca más voy a volver atrás, y te lo juro por Dios que por mi hija yo seguiré adelante. Ninguna madre quisiera que sufra lo que yo sufrí. Esto es una enfermedad de contagio familiar, se contagian las emociones. Si el adicto tiene la obsesión por consumir una sustancia, el familiar tiene obsesión porque el adicto deje de consumir. Tienen reacciones que los llevan a encadenar al adicto para que no se vaya y no consuma. Algunos los golpean, creyendo que golpeándolo va a dejar de consumir, y muchos lo sobreprotegen, le dan droga para que consuma en su propia casa, porque creen que con eso lo están protegiendo, pero no saben que el consumo de droga lo va a llevar a la muerte. Y al uno creerse salvador, pues empieza a querer salvarlos, y en esa salvación lo que a mí me pasó es que yo pasé a ser proveedora de él. Lo más difícil de vivir con un adicto es no entender lo que es la adicción. Al no entender lo que es la adicción, pensamos que los familiares somos los culpables. Descubrimos que primero tenemos que aceptarlos y amarlos, porque la adicción es una enfermedad como cualquier otra. Y cuando no entendemos eso, realmente la frustración se vuelve en dolor, se vuelve en miedo, se vuelve en angustia. La vida se vuelve como un tsunami y que el tsunami nunca acaba. Yo vivo en el campo, en una bananera. Y mi hijo en la escuela ha comenzado a consumir la droga y yo no lo sabía. Como yo ya no le daba dinero al chico, él comenzó a cogerse las gallinas, a vender las gallinas. Y con esa plata compraba la droga. Botaba espuma por la boca, se revolcaba en el piso. El papá hasta lloraba de ver en ese estado cómo se encontraba él. Para mí esto era un sufrimiento, saber que mi hijo estaba consumiendo eso. Me dolía mucho, 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 porque no sé ni cómo ayudarlo, no sabía. Sentí hasta vergüenza, ¿no? Vergüenza al tener que comentar a alguien por lo que estaba pasando, por el sufrimiento, una inestabilidad emocional, el no saber qué hacer, a quién contar o a qué recurrir, en qué fallé, ¿no? O por qué a mí, en qué situación o en qué momento, por qué mi ser querido recayó o cayó en una adicción. Comprendí que no era mi culpa, simplemente mi ser querido consume porque le gusta, porque quiere o se siente bien así. Uno se pone límites en cierta manera para poder salir adelante, para poder llevarnos mejor o tener esa misma confianza, ¿no? Él siempre me abraza, me besa en la cabeza y de ahí no va más. Mañana en la cuarta entrega de esta serie, Televistazo mostrará las limitaciones que tienen los centros de rehabilitación y sus profesionales para poder luchar contra la adicción a las drogas. Les contamos ahora que un hombre fue detenido y un menor de 14 años fue aislado luego de los 6 allanamientos de este miércoles en la parroquia El Guayacán, en Quevedo, provincia de Los Ríos. Según la Policía Nacional, los 2 capturados son integrantes del grupo delictivo Los Choneros. Les fue decomisado un lote de armas, entre las que se encuentra un lanzagranadas. La zona donde ocurrió el operativo es considerada como conflictiva por la policía, ya que ahí se reportan robos, microtráfico y almacenamiento de armas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Faltan 15 días para que termine la campaña electoral. En esta recta final, los presidenciables pisan el acelerador e intensifican sus visitas a las provincias. Francisco Garcés sigue su agenda.
Este miércoles los candidatos presidenciales estuvieron en 3 de las regiones del país. Así se dispersan para llegar a la mayor cantidad de provincias en lo que queda de la campaña electoral. Luisa González fue a la Amazonía, estuvo en Sucumbíos y mantuvo una reunión con mujeres lideresas de la provincia y acto seguido con representantes de gremios. Más tarde repitió la agenda, pero en la vecina Orellana, donde también se reunió con mujeres y líderes gremiales. Yacu Pérez se mantuvo en Quito. Ofreció instalar una universidad pública en el sur de la capital. Crear entidades de educación superior es una propuesta que ha repetido en varias ciudades hasta el momento. En la capital también se mantuvo Fernando Villavicencio, quien solo atendió entrevistas. Otto Sonnenholzner fue a Machala. Visitó el centro de la ciudad junto a su compañera de fórmula, Erika Paredes, y varios de los candidatos a la Asamblea por el Oro. Luego se dirigió a Pasaje y finalmente a Santa Rosa. El postulante dejó de lado las reuniones y dedicó el día al contacto en la calle con los electores. Bolívar Armijos nuevamente no ha dado a conocer sus actividades de campaña. Javier Hervas estuvo en Ibarra, en donde cumplió parte de su agenda en la Cámara de Comercio de esa ciudad, junto con su compañera de binomio, Luz María Vega. Estudiantes universitarios le recibieron sin presencia de la prensa y luego se trasladó a Cotacachi y a Otavalo. Jan Topic escogió un local en pleno centro de Esmeraldas, una de las urbes más peligrosas del país, para hablar ante la prensa de su plan para recuperar la seguridad. Luego se dirigió a los alumnos de la Universidad Luis Vargas Torres y cerró la jornada con un recorrido por el centro de la ciudad. Daniel Noboa estuvo en el sur del país. Llegó a Loja y su primera actividad fue asistir a una cadena en la que respondió a inquietudes de 6 medios de comunicación locales antes de reunirse con sus simpatizantes y también visitar las principales calles de la urbe. Hablemos ahora del gasto electoral. ¿Cuánto han utilizado los candidatos a la presidencia de la República cuando faltan 18 días para la primera vuelta? El presupuesto del CNE para la campaña es de $3.092.434.84. Ese monto fue distribuido entre los 8 postulantes a Carondelet. El presidenciable de la Alianza por un País Sin Miedo, Jan Topic, registra un gasto del 0%. Es el mismo valor, 0. Es para el candidato del movimiento Reto, Javier Hervas. La Carta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha gastado el 17%, mientras que Otto Sonnenholzner casi el doble de ese valor. Estamos hablando del 28%, es el candidato de la Alianza Actuemos, quien es seguido por Daniel Noboa de la Alianza Democrática Nacional con el 38% del gasto. El 46% ya fue utilizado por el presidenciable del movimiento Construye. Estamos hablando de Fernando Villavicencio. Los que más han reportado gastos son Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede con el 76% y también Bolívar Armijos con el 93%. Él es candidato del movimiento Amigo. Y a 15 días de terminar la campaña electoral, los aspirantes a la presidencia fortalecen su presencia en las redes sociales y plataformas digitales. Veamos cómo ha estado la campaña digital en las últimas horas. Desde Santo Domingo. Jan Topic esta vez tuvo compañía en sus redes sociales. En unas publicaciones aparece junto a su candidata a la vicepresidencia, cosa que no es usual. Y en otras se muestra con toda su familia, lo cual tampoco ocurre a menudo. Apela además a los videos producidos profesionalmente, en los que señala un problema y promete una solución. Todo va a estar bien. Yacu Pérez apuesta a lanzar una propuesta nueva en redes sociales cada cierto tiempo. Lo hace también a través de videos producidos profesionalmente con mensajes que ahondan más en las promesas que en explicar cómo va a cumplirlas. Presidente Lazo. En Twitter escogió publicar un video con un mensaje directo al presidente Lazo y en TikTok algo menos formal. Una vergüenza. Luisa González también marca diferencias entre redes sociales. En Twitter suele replicar contenido de terceros, sobre todo el que sube Rafael Correa, en contra del gobierno o de algunos periodistas. Mientras que en Instagram y en TikTok hay más registro de las entrevistas que concede o de los recorridos de campaña. Con estos jueces. Fernando Villavicencio sigue mostrando sus actividades, los lugares a los que va, los discursos, lo que come. Pero además amplía su presencia digital. En sus redes registra que concedió entrevistas para un podcast y que acaba de abrir un canal de Telegram para compartir contenido de su campaña. A veces me dicen,
Daniel Noboa priorizó en estas últimas horas las publicaciones familiares por encima de las de campaña. En Twitter agradeció a su madre por recorrer el camino junto a él y en Instagram publicó una serie de fotografías junto a su esposa, Lavinia Balbonesi. Por unos pocos miserables. Otto Sonnenholzner, Javier Herbas y Bolívar Armijos estuvieron poco activos en redes sociales durante las últimas 24 horas. Apenas algunos videos de lo que han hecho en sus recorridos de campaña, algún mensaje con propuestas y la agenda que todos los candidatos tienen cada vez más llena. Necesitamos un plan emergente de... El Consejo Nacional Electoral entregó simbólicamente cerca de 40.000 credenciales para los miembros de las Fuerzas Armadas para que puedan sufragar durante las elecciones de este mes. Esos documentos, que cuentan con protección para no ser duplicados o alterados, serán entregados al personal en cada provincia. Los militares están encargados del resguardo y transporte de papeletas y documentos electorales, protección de funcionarios, miembros de juntas y los ciudadanos que acudan a las urnas. Mañana, el CNE también entregará las credenciales a 58.000 policías para que ejerzan su derecho al voto el 20 de agosto. La Organización Panamericana de la Salud hará un monitoreo rápido de vacunación de la campaña contra la poliomielitis, sarampión y rubiola en el país. Lo que se pretende es que Ecuador reciba una certificación sobre la erradicación de estas enfermedades. Carla Delgado con más información. La Organización Panamericana de la Salud monitoreará la campaña de inmunización que Ecuador ha desarrollado durante 3 meses para erradicar la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. La idea es verificar la efectividad de la campaña del Ministerio de Salud, que según el último informe ya ha vacunado al 90% de niños y niñas menores de 12 años, es decir, 1.400.000. Para ello, las brigadas conjuntas del organismo internacional y del Ministerio de Salud seleccionarán al azar localidades de todas las provincias, verificarán si los menores recibieron la vacuna e identificarán a niñas y niños no vacunados. No basta con tener algunos números, que son estadísticas, sino realmente queremos ver si esa población realmente ha sido bien vacunada. Eso es lo primero. Y segundo, que nos da la tranquilidad a todos, incluyendo a las autoridades y a la población misma del Ecuador, de que tenemos un nivel de inmunidad lo suficientemente alto como para impedir que los niños se vayan a enfermar con estas enfermedades o que se vayan a reintroducir estas enfermedades en el país, que sería lo último que quisiéramos, ¿no? Desde la Organización Panamericana explicaron que 180.000 hogares serán entrevistados. El objetivo es que el país reciba la certificación de erradicación de estas enfermedades que habían sido controladas antes de la pandemia. El monitoreo rápido de vacunación se realizará hasta el 31 de agosto de 2023. Cualquier artista soñaría con poder hacer esta experiencia, verse en medio de un cardumen envuelto, atrapado en medio de esa danza incesante e inexplicable. Este abuso lo vivió y el video publicado en Oceans Nation tiene 296.000 reproducciones. Estar en el espacio libre, mecido por el viento, coqueteando con las nubes es realidad aumentada. Agregar el juego como lo hace este grupo de amigos es un privilegio que genera envidia sana. El video colgado en la cuenta de Skydive USA PA tiene más de 200.000 reproducciones. Yakarta parece ser una clara ironía del progreso. Motos y vehículos, un excelente tendido vial y no se circula a más de 10 kilómetros por hora. Yakarta es una de las 10 ciudades con el peor tráfico. El video publicado en wibisono.ari tiene 4 millones de reproducciones y 173.000 likes. ¿Que no existe campo energético? Michelle Amaro muestra lo contrario. Brasilera. Ella parece conectarse con suma facilidad con loros y otras aves, incluyendo los tucanes. Sus videos publicados en la cuenta de Chele Amaro tienen miles de reproducciones. Ácido y dulce al mismo tiempo, pero sobre todo
rico. Este bebé lo sabe y aunque se estremece al probar una rodaja de kiwi, no resiste la tentación de volver una y otra vez. Lo que es rico y este bebé lo expresa con gracia y ternura contagiosa. El video, que está publicado en Twitter, tiene 6.9 millones de reproducciones. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web www.ecuavisa.com. ¿Cómo se originó el universo y después la vida en la Tierra? ¿Existe vida extraterrestre? Son algunas interrogantes abordadas por 160 científicos en un encuentro internacional en Quito. Alberto Luna con más detalles. Los orígenes de la vida y la posibilidad de que exista vida en otros planetas se discuten en Ecuador. La Universidad San Francisco de Quito es sede del encuentro Origins 2023, en el que participan 160 científicos de Estados Unidos, Japón, China, Israel, Reino Unido, entre otros países. Son especialistas en astronomía, química, física, biología y astrobiología. El evento empezó el domingo y durará hasta este viernes. La ganadora del Premio Nobel en Química de 2009, Ada Yonath, es una de las expositoras. Participará vía telemática desde Israel. El mexicano Antonio Lascano, autor del libro bestseller El origen de la vida, también interviene en este encuentro. A la pregunta de si tras las investigaciones que ha realizado considera que hay vida extraterrestre, esta es su respuesta. No tenemos ninguna evidencia. Sus trabajos científicos se centran en biología evolutiva. Dice que la humanidad debe preocuparse más por el planeta. Yo creo que tenemos la obligación de desarrollar un sentido de responsabilidad. El principal objetivo de este evento es propiciar un espacio para que los científicos compartan su trabajo y actualicen conocimientos, incluyendo a docentes y estudiantes ecuatorianos. Para el desarrollo de este encuentro se unieron dos organizaciones enfocadas en el estudio del universo y sus orígenes: la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, ISOL, y la Unión Astronómica Internacional. El Cementerio Patrimonial de Guayaquil tiene 200 años, donde yacen presidentes, próceres y artistas. Hay más de 280.000 tumbas y 600.000 restos humanos. Luis Alfredo Zúñiga con el relato de ese espacio emblemático. Recorrer el cementerio patrimonial de Guayaquil en las faldas del Cerro del Carmen significa mirar de cerca parte de la historia de la urbe. Se fundó en 1823 y en 200 años se ha convertido en el último descanso de 600.000 personas que yacen en 17 hectáreas y 280.000 tumbas, bóvedas, nichos y mausoleos que son sinónimo de arte y tradición por las vistosas esculturas que las acompañan. La puerta 3, diseñada por el escultor italiano Augusto Faioni, en lo alto tiene escrito en latín: esta es la puerta de una nueva vida. Aquí inició el cementerio, y al ingresar por el camino de las palmeras, es inevitable llegar al asombro por lo que se puede encontrar. Esta es la tumba más antigua, data de 1831, y en ella están las cenizas de la niña Juana Rosa Julia Correa, de apenas un año. El tiempo no pasó en vano y su lápida se ha cuarteado. Sin embargo, siempre tiene una flor y aún se puede leer el sentido epitafio que le dejó su padre. Dentro de esta bóveda está sepultada mi más bella esperanza, mi más cara, tierna y apacible hija. Los que sabéis qué es el amor paternal, compadeced mi dolor. Yo os ruego no remováis sus cenizas queridas. Y así se ha cumplido. Las personas que ya conocen esta historia de esta niña, que vienen a visitar el cementerio, vienen con sus flores. Hay muchas personas que vienen aquí con flores en las manos. A pocos metros se repite un año, 1842, y también un apellido, Rocafuerte. Son aquellos que perdieron la vida a causa de la epidemia por la fiebre amarilla, que golpeó a la ciudad en aquel año y por la cual murieron más de 2.000 personas, entre ellas familiares de Vicente Rocafuerte, uno de los 18 presidentes del Ecuador, cuyos restos están en el cementerio patrimonial. Su mausoleo data de 1925, de 12.4 metros de diámetro, y una estatua de bronce de 2.20 metros. En la tumba nosotros podemos ver que tiene todas las áreas donde destacó la acción del presidente Vicente Rocafuerte, en el área militar, a la ciencia, a la
en el área de la educación. De hormigón armado está construido el mausoleo del presidente Eloy Alfaro, en la parte alta del cementerio, muy diferente de la modesta lápida del mandatario José Luis Tamayo, que solo tiene su firma, y la de Jaime Roldós Aguilera junto a la de su esposa. Nunca le faltan flores. Asimismo, 8 próceres que lucharon por la independencia de Guayaquil reposan aquí. José Joaquín de Olmedo es uno de ellos. Su tumba incluye un busto y un pedestal que dice: fue el padre de la patria, el ídolo del pueblo, poseyó todos los talentos, practicó todas las virtudes. El mausoleo de Francisco de Marcos se suma con una estatua de bronce de 1924, considerada una de las mejores esculturas. No puedo verte triste. Y por supuesto, en el cementerio patrimonial también reposan los más grandes artistas. Uno de ellos, el ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Pese a que falleció en 1978, aún al día de hoy, su mausoleo, acompañado de un busto de bronce, es de los más visitados. 2 veces al año vienen con grupos que hacen unas romerías especiales para él y otros grupos que son sus clubs de fans, que vienen a hacer unos ciertos homenajes artísticos, traen varios artistas de algunos sitios que cantan y evocan las canciones de él. Además están los restos del poeta Numa Pompilio Yona, cuyo nombre lleva la principal calle del barrio Las Peñas, mientras la tumba de la escritora Aurora Estrada y de Joaquín Gallegos Lara también engalanan el cementerio, que por toda esta riqueza histórica fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en 2003. 200 años de conmemorar la vida y el legado de quienes contribuyeron a que Guayaquil sea lo que es hoy. Su gente.